Habíamos hecho la anterior clase esta determinación de precios unitarios, donde hicimos el ejemplo de un ítem, ¿no es cierto? El hormigón cíclope. Ustedes vieron que en cada ítem tenemos que hacer nuestro presupuesto, donde tenemos que ver los materiales que van a entrar, la mano de obra y los gastos varios o gastos indirectos de fabricación. De ahí formamos lo que se denomina el presupuesto de obra, donde hablamos de cada ítem, como acá tenemos el ítem del hormigón cíclope, vamos a tener otros de cimentaciones, movimientos de tierras, hormigón armado, mampostería de ladrillo, etcétera, en lo que es construcciones. Lo vamos a ver en parte práctica todo esto. Ahora nos toca hablar de las garantías en la actividad de la construcción. Jóvenes, les puedo decir que cuando las empresas contratantes están interesadas en resguardar sus recursos económicos, financieros, garantizar la buena ejecución de las obras a cargo de las empresas constructoras, siempre van a pedir garantías. Entonces se establece la exigencia de presentación de boletas bancarias de garantía. Estas se tramitan en las entidades financieras, en los bancos, ¿sí? Estos documentos pueden efectivizarse en caso de incumplimiento del compromiso contraído por parte de las empresas constructoras. Si tú incumples los plazos, etcétera, han debido ver siempre, ¿no? En el caso de los puentes caídos de la 6 de agosto, siempre que algo, ¿no? En las noticias hay que no, que hay que caer a la boleta de garantía, que no cumplieron los días, que hay días de multas, etcétera. Las garantías son requeridas desde el momento de oferta de la construcción de la misma. Vamos a ver en un casito práctico también. En un periodo adicional después de concluida la obra. O sea, tú concluyes una obra, también tienes que dar una garantía porque tiene que asegurarse la empresa contratante o el Estado, sea privada o pública, de que esa obra le estés entregando en buenas condiciones. ¿Sí? En estas boletas de garantía, las más usuales son la boleta de garantía de seriedad de propuesta, que generalmente cuando vas a participar en licitaciones, tú presentas siempre tu boleta de garantía de seriedad de propuesta, que la empresa contratante te va a decir el cuánto por ciento del total del presupuesto de obra. Y la boleta de garantía de buen uso de anticipo. Las vamos a ver todo esto en lo que es un ejemplito práctico. Sí, en 2 horas vamos a ver eso, cómo registrar. Y también vamos a ver en el ejemplo práctico que estas son cuentas de orden. Vamos a ver aquí adelante. Hablemos de la boleta de garantía de seriedad de propuesta. Esta boleta de bancaria es una boleta bancaria, es obtenida por las empresas constructoras en cualquier entidad bancaria, jóvenes. Cuando se publica una convocatoria para la construcción de una determinada obra, todas las empresas que cumplan los requisitos exigidos, o sea, siempre te van a dar, han debido ver el SICOES, me lo hicieron como trabajo, ¿verdad? Ahí dice, ¿no es cierto? Presupuesto, cuánto es, ustedes tienen que presentar su presupuesto de obra, de todo, si está dentro de lo que se publica, ¿no? En el DBC, en el documento base de contratación. Todas las empresas que cumplan con esos requisitos exigidos pueden participar de una licitación pública, por ejemplo. Empero, la entidad convocante debe garantizar la seriedad de las ofertas recibidas de los proponentes, exigiendo la presentación de boletas bancarias. De lo contrario, puede poner en riesgo sus intereses, ¿sí? Esta boleta bancaria es obtenida por las empresas constructoras en cualquier entidad bancaria, jóvenes. Se obtiene claro que tiene un costo, que lo vamos a ver en forma práctica. Bastará cumplir con los requisitos exigidos por las instituciones financieras, como el de suponer que aceptar a sus compañeros que están ingresando. La obtención de estos documentos les significa a las empresas constructoras incurrir en un gasto, lo que les decía. Hablemos a ver de un ejemplito. En fecha 2 de mayo del 2019, la empresa constructora Canedo SRL participa de la licitación pública lanzada por la consultora de proyectos Cassis y Asociados. Mucho esto de boletas en el ámbito, se ve más en el ámbito público, pero también en el ámbito privado, jóvenes. ¿Sí? En mi ejemplo, con una empresa privada, ¿sí? Una consultora de proyectos, ¿qué sería? Ustedes han visto la clasificación, sería una empresa, está dentro de la clasificación, ¿verdad? Ustedes han visto, ustedes ya lo vieron en las diapositivas. ¿Para la construcción de qué? De una galería comercial. Su oferta es de bolivianos 7.500.000. Presenta su boleta de garantía a la empresa Canedo de seriedad de propuesta por el 10% del valor ofertado, es decir, bolivianos 750.000.
con una validez de 30 días computables a partir de la fecha de apertura de propuestas. En el caso de cuando lanza una licitación a una entidad pública, toda la licitación es pública. Todas las personas que han presentado su propuesta, todas las empresas pueden entrar a la apertura de propuestas, ¿sí? Para la obtención de la boleta de garantía, la empresa constructora Canedo, ¿qué hace? Incurre en los siguientes gastos. Nos dice comisiones 3% sobre el valor de la boleta. Si sacamos el valor de la boleta de bancaria, ¿cuánto es? 750,000. Vamos a sacar el 3%, es lo que nos va a cobrar el banco. 22,500 bolivianos jóvenes por esta boleta bancaria. ¿Por qué? Porque el banco, al emitir esa boleta, está garantizando que tú tienes fondos y cualquier cosa, el banco te paga ese importe. Y formularios 80 bolivianos. Los dos conceptos nos dice que son facturables. Veamos la resolución práctica. Estoy haciendo los registros como empresa constructora Canedo, ¿sí, jóvenes? Voy a hacer, ¿no? Fecha 2 de mayo 2019, asiento de diario X voy a colocar, ¿verdad? Va a ser un asiento de diario. A ver quién me dice, esto va a ser un asiento, ¿qué tipo de comprobante va a ser? ¿Comprobante de ingreso, egreso o traspaso? ¿Alguien puede decirme? Va a haber gastos, ¿verdad? Lo que vamos a pagar al banco. Podría ponerlo como un comprobante de egreso, ¿verdad? Porque lo demás son cuentas de orden. Vamos a colocar como boletas de garantía, como nos dice, ¿no? El 10% nos está pidiendo, ¿no? El valor de la boleta de garantía, la consultora de proyectos, ¿no es cierto? A nosotros como empresa Canedo, de seriedad de propuestas, 750,000. Estas son cuentas de orden, jóvenes. Si ustedes ven su plan de cuentas, ¿qué es una cuenta de orden? Es aquella que no va a afectar a los estados financieros, ¿verdad? ¿De qué sirven? Son solo recordatorias en contabilidad, ¿verdad? ¿Para qué? Van a cuadrar nuestra ecuación de balance. Van a tender a desaparecer. Son recuerdos las cuentas de orden en contabilidad. ¿Qué más voy a colocar? Mis gastos de administración. ¿Por qué va a ir a gastos de administración? Ustedes me dirán, ¿por qué no va a mi costo de obra? Porque se utiliza a gastos de administración, se carga todos los gastos hasta que nosotros como empresa nos adjudiquemos la obra. Ahí recién va a ir al costo. Me dejo entender. Entonces, nos dice las licitaciones y propuestas, los 22,500 que calculamos, ¿verdad? Que nos decía el 3% nos va a cobrar el banco sobre el valor de la boleta bancaria, ¿verdad? Sobre los 750,000, el 3%, 22,500. Y los formularios 80 bolivianos. Sumando los dos, 22,500 más 80 bolivianos, el 87%, porque nos va a facturar el banco. El 87% va a ser los 19,644,60. ¿Qué más tengo al lado debe? Voy a colocar el IVA crédito fiscal, ¿verdad? De los 22,580, el 13%. Nuestro activo exigible, ¿verdad? Que el siguiente periodo lo vamos a compensar con el débito fiscal. ¿De dónde va a salir? De bancos, ¿verdad? Estos gastos. Y obligaciones por boletas bancarias, seriedad de propuesta, ¿verdad? Es un pasivo de orden, ¿verdad? 750,000. Estas cuentitas de orden, boletas bancarias y obligaciones, como ya les vuelvo a decir, no afectan al estado financiero. Se los estoy colocando porque alguna vez me ha pasado que alguna empresa sí realiza los asientos, estas cuentas utiliza. Ustedes van a ver que en parte práctica yo ya no utilizo estas cuentitas de orden, pero de igual forma podemos utilizarlas porque después van a desaparecer. En este caso es de seriedad de propuesta, ¿verdad, jóvenes? Va a desaparecer ¿cuándo? Cuando nos adjudiquemos la obra. Si es que nos adjudicamos, si no, nos la devuelven y se vuelca nada más el asientito. Mi glosa, ¿qué tendrá que decir? Registro de la boleta entregada a Casis y Asociados y gastos incurridos en la obtención del documento. Mis documentos de respaldo, ¿cuáles van a ser? Mis boletitas bancarias, ¿verdad? Las copias, los gastos, la facturita por los gastos de la comisión y los formularios. Ahora veamos, continuemos con la práctica. Nos dice que una vez adjudicada la obra, la empresa Casis y Asociados devuelve la boleta bancaria de garantía de seriedad de propuesta a la empresa constructora Canedo SRL, lo que les decía, ¿verdad?
Y el Cintrito, ¿qué va a hacer? Simplemente volcar esas cuentas de orden. En este caso va a ser solo una cuenta de traspaso, ¿verdad? Un comprobante de traspaso o de ajuste, dependiendo cómo lo denomina el sistema contable que se está utilizando. Cuentas de orden solo van a desaparecer, ¿verdad? Registro de la devolución de la boleta de garantía por parte de la empresa de proyectos casi asociados a la empresa constructora Canedo. Entonces, ese sería el registro sencillísimo de una vez que nos devuelven la boleta bancaria. Hablemos de lo que es ahora una boleta de garantía de buen uso de anticipo. En fecha 15 de mayo de 2019 nos dice que la empresa consultora de proyectos, seguimos con lo mismo, Cassis y Asociados, otorga un anticipo del 20% sobre el total del contrato. El total del contrato, ¿cuál era? Que hemos hecho en base a nuestro presupuesto de obra, ¿verdad? 7.500.000. Y el 20% va a ser 1.500.000, ¿no es cierto? A ver, el 1.500.000 bolivianos. Entonces tenemos que registrar, ¿verdad? Pero por ese anticipo tenemos que darle, ¿verdad? Una boleta también de garantía. Les voy a hablar sobre esta boleta de garantía de buen uso de anticipo, que generalmente las empresas contratantes entregan a las constructoras un importe en calidad de anticipo, como dice aquí en la práctica, ¿verdad? 1.500.000 van a darnos como empresa a la empresa Canedo para la iniciación de las obras. Este importe es desembolsado cuando la empresa constructora demuestra que está lista para empezar la construcción. Para ello debe tener cumplida la programación de los trabajos, contar con contratos del personal requerido, disponer de los contratos para el alquiler de equipos si es que fuera necesario, si no contara con todos, lo que dará lugar lógicamente a la suscripción del contrato para la ejecución de la obra y recepción del anticipo. En la practiquita que vamos a ver, vamos a trabajar con el Estado, ¿sí? Vamos a hacer una practiquita con una alcaldía, ¿sí? Van a ver que hay anticipos para cada avance de obras. Sí, vamos a ir viendo eso más adelante. Veremos entonces, ¿no? Nos dice que nos da un anticipo. ¿Qué más nos dice? Que la empresa constructora Canedo presente una boleta de garantía de buen uso de anticipo por el importe recibido. Siempre eso, señores. Y más todavía si vas a trabajar mediante una licitación con instituciones públicas. Los dice que por esa boleta siempre los gastos bancarios por comisiones, el banco no te va a dar gratis, no porque tengas cuenta te va a dar boletas de garantía. Por comisiones y recuperaciones van a ascender a 9.500, comisiones bolivianos 9.000 y reposición de formularios bolivianos 500. Veamos el asiento, jóvenes. De todas formas, usted es capaz de que dicen, ¿por qué está avanzando tan rápido? No podemos anotar. Jóvenes lo tienen todo eso, ¿verdad? Lo tienen en su PDF, que se los envié ya hace mucho tiempo, ¿no? Entonces veamos el registro como empresa constructora Canedo siempre. El 15 de mayo de 2019, yo le he puesto asiento de diario para que ustedes me piensen qué tipo de comprobante tiene que ser, ¿sí? Yo le voy a colocar comprobante de egreso si me preguntaran por qué, porque voy a pagar, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Va a entrar a bancos porque la empresa de proyectos nos va a dar, ¿verdad? 1.500.000. Arriba de 50.000 bolivianos jóvenes, ¿qué tengo que hacer? Bancarización, ¿verdad? No me pueden cancelar nunca en un quintal, en un talego, traerme, aquí tiene su anticipo. No, ¿verdad? Tienen que hacer una transferencia a nuestra cuenta bancaria o directamente con un cheque, ¿no es cierto? Ustedes saben que hoy en día se utiliza mucho el Internet, transferencias bancarias, ¿verdad? Arriba de 50.000 bolivianos estamos hablando siempre de bancarización, montos iguales o superiores. ¿Qué más? La boleta de garantía, la cuenta de orden de la que les hablo siempre, ¿no? Buen uso de anticipo, 1.500.000, porque hemos tramitado en el banco, por lo que nos está cobrando 9.500 bolivianos, ¿verdad? 9.000 por comisiones y 500 por costos de reposición. Y siempre nos va a facturar el banco, entonces solo nos vamos a apropiar como gasto solo el 87%, 8.265. IVA crédito fiscal de esos 9.500 que va a ser 1.235 bolivianos. ¿Verdad? ¿Qué más de bancos va a salir de mi misma cuenta? Va a cobrarse el banco, ¿verdad? Los 9.500. ¿Por qué estoy metiendo a costos de obras? ¿Por qué? Porque ya me he adjudicado la obra, ¿verdad? Entonces, desde ahí ya tengo que introducir todo como costo de obra. Hasta antes de adjudicarme va a ser un gasto de administración. Se comprende, ¿no? ¿Qué más?
mi cuenta de orden, ¿verdad? Todavía no mi cuenta de orden, mi anticipo tengo que registrar, ¿verdad? Pueden ver su plan de cuentas. Debo yo este anticipo, ¿verdad? Me están anticipando. Entonces va a ser el 1.500.000 que me está dando la empresa de proyectos, ¿verdad? Casi y asociados, 1.500.000 bolivianos. Y ahora sí, mi cuenta de orden, obligaciones por boletas bancarias, 1.500.000. Esta cuentita de boletas bancarias de garantía, cuenta de orden de activo y estas obligaciones de boletas bancarias solo sirven para recordar, para cuadrar mi ecuación de balance, no afecta a los estados financieros, jóvenes. Eso ustedes ya lo saben, ¿verdad? Ya me llevaron en otras materias. Mi glosa, ¿qué dirá? Registro por la percepción del anticipo según documentación adjunta. Continuemos. Hablemos ahora de lo que son las planillas de avances de obras, que en forma práctica lo vamos a ver en un ejercicio práctico que ustedes van a ver. Vamos a tratar de hacer unas 3 planillas de avances de obras. ¿Qué son estas planillas de avances de obras? Las empresas constructoras, jóvenes, a través de este documento de planilla de avances de obras, ¿qué hacen? Certifican la proporción del avance de la obra, cuánto por ciento va de avance de la obra. En la primera planilla, por ejemplo, de acuerdo a los ítems, no todos los ítems vas a tocar, ¿no es cierto? En una primera planilla solo vas a hacer el barrido de suelos, colocado de cimiento, quizás el 100%, eso siempre, ¿no? Después otras, poner los pliegos, etcétera, eso va a ir 0%. Ustedes van a ir viendo en el avance de lo que es la parte práctica, ¿sí? Con detalle donde vamos a certificar la proporción del avance de obras, tenemos que especificar un detalle de cuánto de cantidades, metros cúbicos, litros, etcétera, dependiendo de qué ítem estamos hablando, y precios unitarios de esto, ¿sí? Las planillas de avance de obras, jóvenes, están siempre sujetas a verificación por parte del cliente, de la empresa que te ha contratado, a través de su supervisor de obra, que puede ser un técnico constructor, un ingeniero civil o una empresa supervisora. Una vez aprobada la planilla de avance de obras por parte del cliente, esta deberá cancelar el importe reflejado en el documento, en cumplimiento al contrato suscrito entre partes. Como les vuelvo a decir, a redundar sobre lo mismo, lo vamos a ver todo esto en una parte práctica. Pero miren, no hay parte práctica sin teoría. La planilla de avances de obras, ¿qué son? Son entregadas estas planillas en forma periódica, de acuerdo a lo estipulado en contrato. Cada qué tiempo tienes que presentar planillas de avances de obras. Estas planillas, ¿por quiénes son preparadas? Son preparadas por el departamento técnico y aprobadas por autoridad representante de la constructora. Hablemos de aspectos impositivos. Una empresa constructora, desde ya, ¿no es cierto?, está sujeta al IVA, al impuesto a las transacciones, al impuesto a las utilidades de las empresas, retenciones de ley. Y según la RND 0036, debe presentar e informar de manera mensual, jóvenes, sus proyectos y planillas al sistema de impuestos nacionales. Las empresas constructoras pueden emitir facturas solo por la actividad grabada o en su caso relacionada con los gastos o adquisiciones que efectúan para la construcción de las obras. La emisión de facturas está sujeta al tipo de construcción que realizan. Pueden hacer construcciones por cuenta propia o por contrato, ¿sí? Y cierran sus actividades al 31 de marzo como cualquier empresa industrial. Vamos a hablar este aspecto impositivo de una manera práctica, ¿sí? Vamos a ver las formas de financiamiento, donde hablo de la actividad grabada, ¿sí?, al tipo de construcción que realicen. Hablemos de las formas de financiamiento de las obras. Las empresas constructoras financian sus recursos económicos bajo diferentes modalidades de trabajo. Las más usuales son las siguientes: el financiamiento por administración directa y el financiamiento por contrato. Hablemos de la primera forma de financiamiento por administración directa. En esta forma de financiamiento, las empresas constructoras ejecutan obras por cuenta propia, sin que para ello sea necesario la suscripción de un contrato con algún cliente. Por tanto, las obras terminadas son directamente ofrecidas a la venta. Generalmente esta modalidad, jóvenes, está dirigida a la construcción de departamentos, viviendas.
Ustedes pueden ver, como les dije ya desde un principio, que nuestro departamento Cochabamba está creciendo, pero de forma vertical. Deben ver que condominios, ¿no? Edificios, aquí han visto el negocio las empresas constructoras. Esto de los condominios, ¿qué hace? Eso es por administración directa, ¿sí? Por cuenta propia, jóvenes. Al hacer, cuando haces por cuenta propia, por tratarse de obras construidas para su posterior venta, o sea, construyen las empresas constructoras y luego la venden, o antes de construirlas también ya está vendido, ¿verdad? Los departamentos. ¿Qué pasa? No registran el crédito fiscal, ¿sí? Bajo esta modalidad no emiten factura, por tanto no deben computar el impuesto al valor agregado. Ojo, cuando está por administración directa, cuando por cuenta propia construyen, en el caso de los departamentos, ¿sí? Agregado por o sea, no deben computar el impuesto al valor agregado por las erogaciones o gastos efectuados. Se registran todos los gastos y compras al costo de adquisición. Vamos a hacer una pequeña práctica en la siguiente clase sobre esto. ¿Sí? Para que ustedes me entiendan bien. Si ustedes ven en el formulario 200 o en el formulario 400, tienen ustedes la parte de ventas grabadas, ¿no es cierto? En ventas grabadas, por ejemplo, ¿qué entrará? Si tú tienes licitaciones, ahí va a entrar ventas grabadas, pero tienen otra casillita donde dice ventas no grabadas. Ahí entraría por administración directa la construcción de departamento en el IVA, en el caso del IVA, en el formulario 200, porque es no grabado, pero al final se llega a sumar. Sí, solo se paga. ¿Qué pasa aquí? Como no registras el crédito fiscal, no tienes por qué apropiarte en el caso de compras para la construcción, en el caso del ejemplo de departamentos por administración directa, ¿verdad? Para venderlas cuando construyes, no tienes por qué apropiarte tampoco del crédito fiscal, como tú no vas a hacer, emitir factura, entonces las compras que realices para esa construcción tienes que registrarlas al costo de adquisición, ¿sí? Y al momento de la venta, solo vas a realizar el cómputo del impuesto a las transacciones, el 3%, importe que debe ser cancelado al Servicio de Impuestos Nacionales, ¿sí? Cuando se trata, ahora voy a meterme en esto, ¿no? De una segunda, tercera o posteriores ventas, jóvenes, ahí ya se paga. ¿Qué se paga? Ya no impuesto a las transacciones, ¿verdad? Se paga impuesto municipal a las transferencias. Eso en las alcaldías correspondientes, ¿verdad? Entonces, cuando tú haces una obra por financiamiento, por administración directa, ¿sí? ¿Qué tienes que hacer? Por cuenta propia, en otras palabras, no te apropias del débito fiscal porque no vas a registrar el crédito fiscal, ¿sí? Va a ser un importe no grabado dentro de tu formulario 200.